Hola a todos, hoy voy a preparar unos riquísimos bastones de polenta frita. Y lo voy a hacer sin rebozar, por lo que estos bastones no llevan ni harina ni huevo. Estos bastones de polenta tienen una textura similar a la de los churros, con un ligerísimo sabor a palomita de maíz. Son crujientes por fuera y blanditos por dentro. Están buenísimos. Podéis tomarlos con sal y especias o preparar una salsa para mojar, como he hecho yo hoy, en mi caso de aguacate. Como todo alimento frito, debemos tomarlo con moderación. Es por ello que las cantidades que doy son para un entrante o un aperitivo. Si bien es una receta que se prepara de forma muy sencilla, sí que debemos tener en cuenta que la polenta debe estar bien firme antes de freírla para evitar que el aceite salte. Es lo único que tenemos que tener en consideración. Aprovecho también para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Como veis, en la lista de ingredientes no doy una cantidad concreta de agua, porque dependiendo de la sémola que empleéis, vais a necesitar más o menos. Con polenta instantánea he necesitado 4 tazas de agua. En el caso de la sémola convencional que voy a emplear hoy, me ha bastado con 3 y con un poquito. Si tenéis dudas, es preferible que os quedéis un poco cortos de agua, porque la polenta debe estar bien firme para que no salte al freírla. Hervimos el agua y en el momento que rompe a hervir, añadimos la sal y vamos añadiendo la polenta en forma de lluvia sin parar de remover. Al comienzo es preferible remover con unas varillas para que no se formen grumos. Y cuando la polenta empieza a espesar, pasar a una cuchara, preferiblemente de madera. Vamos removiendo con frecuencia para evitar que la polenta se pegue al fondo. Si utilizáis polenta instantánea, seguramente adquirirá la consistencia adecuada pasados unos 10 minutos. Si utilizáis sémola convencional como he hecho yo, tardará unos 30 o 40 minutos. Es muy importante que la polenta esté suficientemente firme, porque eso significa que ha perdido mucha humedad, importante para que después el aceite no salte. Una vez que la polenta empieza a separarse de las paredes del cazo y que nos cuesta mucho remover, añadimos media cucharada de mantequilla y damos vueltas alrededor de la masa. No se trata de integrarla en ella, sino de engrasar la superficie. Formamos, como veis, una bola con la polenta. Y cuando la hemos envuelto bien y sin esperar a que enfríe, debemos extender la masa. A mí personalmente me parece que la forma más sencilla de hacerlo es con las manos limpias. Vamos apretando bien la superficie y los bordes, asegurándonos que no quedan grietas ni huecos en la masa. Vamos, como veis, dando forma rectangular y formando una plancha de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Es muy importante extender la masa y compactarla mientras aún está caliente, porque si nos esperamos a que esté fría, es muy probable que después se nos desmiguen los bastones. Y una vez que nos ha quedado bien de forma y que tiene un grosor homogéneo, la dejamos reposar al menos 1 hora para que se enfríe perfectamente y que se vuelva firme. Fijaos, se puede levantar y no se rompe. Podemos quitar si queremos los bordes para que nos queden los bastones con una forma más bonita, aunque no es necesario. Y una vez que los tenemos quitados, cortamos en tiras de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Si son muy largos, cortamos en trozos de aproximadamente 5 o 6 centímetros de largo. Comenzamos a calentar aceite a fuego alto y en el momento que este está caliente añadimos nuestros bastones. Es importante tener una tapa de cocina a mano, porque hay veces que salta un poquito el aceite cuando los estamos poniendo a freír. Añadimos los bastones, dejando espacio entre ellos para que se puedan hacer bien, y freímos, como digo, a fuego alto. Debe ser a fuego alto para que absorban la menor cantidad posible de aceite. Cuando están doraditos de un lado, los volvemos. Es importante que los doréis suficiente, porque si los dejáis blanquitos, se os van a quedar duros, pero no necesariamente crujientes. Y una vez que están doraditos, los sacamos a un plato con papel absorbente. Estos bastones absorben bastante aceite al freír, pero lo sueltan después, de manera que si vais a hacer bastantes, igual os conviene escurrirlos mejor sobre un colador, sobre un plato, y así podéis aprovechar el aceite que escurre. Y ya están listos estos bastones. Los podéis añadir únicamente sal y acompañar de una salsa, o agregarles también especias. Están buenísimos de las dos maneras, crujientes por fuera y tiernos por dentro. Están riquísimos.
Como ya habéis visto, la preparación es de lo más sencilla que hay y de forma fácil tenéis un aperitivo riquísimo y diferente. Espero que el vídeo os haya gustado y que os animéis a prepararlo en casa. Y yo me despido ya por hoy. Un saludo a todos.